buenas, bienvenidos a Ceuta Televisión. Estamos hoy aquí para hacer una entrevista al secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao. José Antonio, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias. Encantado de que estés aquí con nosotros y creo que nos vas a contar tu última experiencia en la conferencia autonómica del PSOE, ¿no? Que fue el pasado fin de semana. ¿Cómo fue esa conferencia? Bueno, la verdad que ha sido un fin de semana muy intenso, de mucho trabajo, de muchos contactos, pero también de mucha ilusión, ¿no? Al final ha sido una puesta en común del trabajo que veníamos desarrollando quienes somos candidatos y candidatas a la presidencia de gobierno de nuestros territorios, de nuestras comunidades o de las ciudades autónomas, y por lo tanto una puesta en común que nos sirve para tener unos compromisos claros y tenemos la oportunidad de representar a nuestros territorios desde los gobiernos y poner en marcha iniciativas comunes como por ejemplo un plan Garantía más 45, que es el nombre que se le ha dado a nivel nacional, que significa que desde el gobierno central, si Pedro Sánchez es el presidente de gobierno o cualquier otro compañero o compañera, se va a disponer para las autonomías de 1.300 millones de euros para que podamos poner en marcha un plan de empleo para mayores de 45 años. En la certeza de que son los mayores de 45 años los que tienen más problemas para acceder al mercado laboral. En nuestra ciudad solamente más del 36% del desempleado tiene más de 45 años, y luego está conjuntamente el drama de la juventud. Más del 70% de los jóvenes menores de 25 años no tienen empleo en nuestra ciudad. Por lo tanto, una iniciativa en ese sentido para intentar atajar el problema del desempleo. Me interesaba, perdona que te interrumpa, esta iniciativa porque, bueno, entiendo yo, y corrígeme, creo que es similar a una que ya hay en marcha de fomentar el empleo para mayores de 55 años. Eso es. Nosotros siempre hemos entendido que el problema del paro en Ceuta es un problema muy importante, difícil de abordar si lo queremos hacer de una manera única. Y lo que hemos pensado siempre es diseccionarlo y atacarlo por partes, ¿no? Dividir el problema y así intentar conseguir una solución real. Pensamos que el problema de la juventud era, en algunos casos, que tenían sobrecualificación, por lo tanto no accedían a los planes de empleo. Por eso propusimos el bono de empleo para jóvenes titulados de nuestra ciudad, que significa que si un empresario contrata a un joven con titulación, tiene un bono de 4.000 euros. Y propusimos también que los planes de empleo estuvieran dirigidos a los jóvenes para darle formación, cosa que no ocurre en la actualidad. Trabajan en planes de empleo, luego salen del plan de empleo y esa experiencia laboral no les sirve para ir al mercado. Sí, es una medida más asistencialista, digámoslo así. Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y luego el bono de empleo para mayores de 55 años, efectivamente, que también viene a buscar una oportunidad a quien está a punto ya, buscando sus últimos años para poder tener una jubilación y una pensión digna, ¿no? En ese sentido, una propuesta que asumimos todos los candidatos y candidatas este fin de semana en Valencia. Y también otra que me parece muy interesante en una ciudad como la nuestra, con el parque de vivienda tan envejecido como es el plan de rehabilitación urbana. Por lo tanto, cuestiones que van a favorecer el empleo, porque va a volver a dar oportunidades a quienes se formaron en el sector de la construcción y hoy en día ya no tienen empleo, porque la construcción sabemos que ha caído mucho. Y esto es, ¿no?, un fin de semana que ha dado para trabajar, para ilusionarse, para reconectar con nuestros ideales socialistas y de izquierdas y por lo tanto muy satisfechos. Bueno, se ha vendido también, ¿no?, como un inicio ya de la precampaña electoral de estas elecciones que vendrán en noviembre y también previamente en mayo, obviamente eran responsables autonómicos. Bueno, ¿cómo ves esas elecciones? Porque tú has hecho una apuesta muy fuerte precisamente por la presidencia de Ceuta. Sí, desde luego, y además yo cuando me dicen, bueno, es que parece que estáis en campaña, yo les corrijo y digo, no, yo llevo en campaña 4 años. Nosotros llevamos en campaña desde el 2011, toda vez que no tuvimos ese respaldo mayoritario para acceder al gobierno, pues desde la oposición hemos estado continuamente haciendo campaña bien entendida, en el sentido de que estamos explicando a los ciudadanos y a las ciudadanas todo este tiempo por qué es necesario un cambio en nuestra ciudad. Y frente a quienes estamos oyendo en estos últimos días que dicen que aspiran a entrar en la Asamblea, otros parece que tienen más aspiraciones de conseguir un número suficiente como para poder influir en el gobierno, nosotros aspiramos a todo. Nosotros queremos llegar al gobierno porque solo desde el gobierno vamos a poder tomar las decisiones que entendemos son necesarias para provocar ese cambio. Y digo que ya después de estos 4 años de campaña, de trabajo, donde desgraciadamente hemos hablado mucho pero hemos podido hacer muy poco, porque desde la oposición se puede hacer poco, sobre todo con una mayoría como la que tiene el Partido Popular y el rodillo que ejerce. Nosotros lo que entendemos es que el último trámite ya que queda son las elecciones de mayo para ese cambio.
Es el último paso, es el último trámite. Y yo quiero que la gente se ilusione con nosotros y entienda que somos una alternativa real de gobierno. Sí, usted decía ahora mismo que aspiran a todo y su apuesta, por otro lado, ha sido la de, bueno, darse casi por vencedor de esas elecciones, o por lo menos eso se le ha criticado mucho. Sí, al Partido Popular no le gusta cuando me oye decir que vamos a ganar las elecciones, pero ellos eso lo han calificado en algunas ocasiones como soberbia. Y yo se lo devuelvo y yo digo que el que es soberbio es el que piensa que no las puede perder. El que piensa que las puede ganar, lo que desde luego está demostrando es ilusión, en el trabajo que hace, en el compromiso que tiene y en lo que puede aportar. Pero el que dice con la boca pequeña que es soberbio, ese lo que realmente está reconociendo o diciendo de alguna manera es que él no ve un escenario donde pueda ganar las elecciones. Y es cierto, hasta ahora ha pasado así, pero el presidente actual ya todo el mundo sabe que está amortizado. Yo les voy a reconocer algunos méritos, como por ejemplo trajo estabilidad política a esta ciudad y de alguna manera también ha embellecido el centro de la ciudad, pero ya eso no da más de sí. Ese proyecto de gobierno que representa el actual presidente ya no tiene más vida útil, no tiene más que aportar a la ciudad, y por eso nosotros entendemos que, y lo venimos oyendo, la gente quiere un cambio frente a ese gobierno que trajo la estabilidad política. Nosotros seremos un gobierno que traeremos el desarrollo y la igualdad. Igualdad de acceso a los servicios públicos, igualdad de oportunidades a los contratos y a los empleos, igualdad en las barriadas, en los servicios que se le van a ofrecer. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a representar para Ceuta, esa nueva etapa de desarrollo. Sí, quizá en Ceuta hay un poco ese miedo a lo que se llama matar el padre, a lo que se suele decir. Eso no se dice que el PP, Vivas, trajo la estabilidad, pero quizá hace falta un paso más. Sin duda, nosotros entendemos que eso significa una etapa, un momento puntual para Ceuta, y ahora hace falta ese siguiente paso, ¿no? Ahora ya sí que hay que trabajar para la gente. Este gobierno ha trabajado mucho, y yo lo digo siempre, pero porque me puedo apoyar y sustentar en datos objetivos. Este gobierno ha trabajado mucho para intereses particulares. Ha trabajado mucho para quienes están como satélites alrededor del Partido Popular o alrededor del gobierno, y nosotros entendemos que ahora es el momento de devolver el gobierno a los ceutíes y todas las decisiones que se tomen sean por el interés general y de cara al interés de la ciudadanía. Ceuta tiene ventajas fiscales. Ceuta tiene un puerto de primer orden, Ceuta tiene bonificaciones a la cuota de seguridad social, Ceuta está en un enclave privilegiado desde el punto de vista geográfico. ¿Cómo puede decir este gobierno que Ceuta no puede desarrollar un tejido productivo? Yo me rebelo contra eso. Yo estoy seguro y convencido de que Ceuta puede tener empresas que den empleo. Tenemos ejemplos, tenemos a Borràs, que está trabajando y trabajando bien, internacionalizando sus productos de manera legal, triangulando las mercancías. Tenemos emprendedores y emprendedoras en nuestra ciudad que quieren salir adelante, como por ejemplo Ceuta Star, la marca de cerveza que se está haciendo aquí. Y esas son las ideas, los ceutíes que merecen la pena apoyarles para que a través de su éxito consigan también crear empleo en Ceuta, y tenemos que poner la fiscalidad al servicio de ese desarrollo económico y empresarial. Por ahí va parte de la solución, y luego hay que trabajar mucho también desde el punto de vista social. Usted mencionaba ahora, ¿no?, algunas empresas que pueden ser ejemplo, modelo, pero si no me equivoco en la conferencia autonómica proponía usted también volver a crear empresas de tipo tecnológico, ¿no?, que fue una propuesta que ya llevó al Pleno. Claro. Hay dos posibilidades con el puerto. Uno, entenderlo como un problema, y otro, entenderlo como una solución. Pero nosotros entendemos que es una solución desde el momento en el que en una economía global cualquier producto que aquí se haga no tenemos por qué venderlo a Marruecos, ya que no hay posibilidad a través de una aduana comercial, ni tenemos por qué llevarlo a Algeciras, cuando nos dice el presidente actual de la ciudad, es que eso encarecería el resultado del producto final y por lo tanto dejaremos de ser competitivos. Yo le digo, ¿por qué tenemos que llevar los productos que se hagan en Ceuta a Algeciras y de allí repartirlos? Desde el puerto de Ceuta se puede llevar a cualquier parte del mundo. En una economía global podemos encontrar compradores en cualquier sitio. Vía marítima la llevamos a donde sea. Pero el puerto también puede dejar de ser un problema en la ecuación, desde el punto de vista del desarrollo, si apostamos por las empresas de media alta tecnología, porque al final son productos que se sacan de nuestra ciudad de manera virtual, sin necesidad de un soporte físico real, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de empresas de programación, de software. Por ahí tenemos también que hacer una apuesta importante. Todo esto, que parece que este gobierno es incapaz de comprender, que este gobierno es incapaz de atisbar, pues nosotros queremos intentarlo, queremos llevarlo a cabo. Yo digo una cosa,
nosotros no somos más listos que nadie, desde luego que no. Y lo que nosotros pensamos seguramente otros lo pensarán también, y el gobierno actual también puede que sopese estas ideas. La pregunta es, ¿por qué no lo intenta? Y yo me respondo, no lo intenta porque hasta ahora, haciendo lo que viene haciendo, le ha ido bien para sus, digamos, pretensiones electorales. Con lo que está haciendo, gana las elecciones con mayoría. Obviamente. Entonces, ¿por qué el gobierno va a intentar hacer algo distinto? Claro, en su lógica. Pero de esa manera Ceuta está estancada, está en un callejón sin salida. Y en Ceuta, a quien le va bien, ahora mismo le va a seguir yendo bien, sí, a lo mejor con un menoscabo en los servicios públicos que se prestan, en los derechos sociales, pero le va a seguir yendo relativamente bien. Pero en Ceuta, al que le va mal, al que está esperando una oportunidad, por ejemplo, el hijo de ese o la hija de ese que ya le va bien en Ceuta, esa gente no va a tener una oportunidad en Ceuta si no cambiamos la forma de hacer, el rumbo que llevamos, y en esa idea estoy y en ese ámbito, en ese ánimo de intentarlo. Son muchas las propuestas concretas que tenemos para poder desarrollarlas, pero necesitamos, decía, ese trámite que es llegar al gobierno para poder ponerlas en marcha. Hablaba ahora del puerto como solución, ¿y la frontera? Sí, la frontera es una cuestión que a nosotros realmente, desde el punto de vista de desarrollo económico, nos da una parte, pero tampoco creo que sea la solución. Nosotros tenemos que favorecer esa entrada del turista marroquí, que tiene una clase media alta, donde viene a buscar productos en Ceuta que no encuentra con facilidad en su país, pero también está generando problemas. Por eso la solución pasa por hacer una inversión decidida en el paso fronterizo. Y nosotros tenemos que, desde un gobierno de la ciudad autónoma, exigir al gobierno de la nación que haga esa actuación. Porque hasta ahora, cada vez que hemos llevado una propuesta al Pleno, cuando poníamos en la parte propositiva la palabra exigencia, el gobierno la vota en contra, radicalmente y sistemáticamente. Este es un gobierno plegado a los intereses de Rajoy, incapaz de reivindicar con la boca grande y con ganas de que esa reivindicación llegue y se lleve a efecto en ninguna situación. Hemos propuesto que reivindiquemos que estemos y exijamos en el Comité de las Regiones. El gobierno actual, el señor Viva, ha dicho que no. Allí donde se toman las decisiones de los fondos europeos, nosotros no estamos. Hemos pedido que se nos considere ciudad fronteriza alejada de la Unión Europea para poder tener un estatus... Sí, esa figura especial dentro de que nos Europa. Posibilite nuevos fondos. El gobierno tampoco es capaz de pelear por estas cuestiones. Y, por ejemplo, me preguntaba por la frontera, cuando nosotros pedimos ese plan de rehabilitación del paso fronterizo, que se tiene que llevar a cabo sí o sí, entre otras cosas también para normalizar el paso de los porteadores... De desborde, ¿no? El gobierno tampoco está en eso, ¿no? Por lo tanto, al final tenemos un gobierno que fuera de nuestras fronteras habla muy poco, lo hace de una manera timorata, tibia, y que luego aquí dentro se dedica a hacer lo mismo de siempre, y eso pues ya no da más de sí, por eso digo que es un gobierno amortizado. Claro, vuelvo a una de las críticas que más se le hacen a usted. Propone ahora que Ceuta reivindique y pida al gobierno y que el gobierno a su vez pida a Europa, pero cuando ustedes, el PSOE me refiero, obviamente, estaba en el gobierno, no se hizo. Sí, claro, yo siempre he tenido ese discurso, no es algo que lo tenga ahora. El problema es desde qué atalaya puedes tú hacer la reivindicación. Yo hacía la reivindicación cuando era secretario general de las Juventudes Socialistas, y ahí era la posibilidad más pequeña. Hacía la misma reivindicación siendo secretario general del PSOE. Hacía la misma exigencia cuando estoy ahora como diputado de la Asamblea en oposición. Y la voy a hacer también si tengo la responsabilidad de presidir el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y ahí, desde esa atalaya, desde esa posición, sí podré, con la fuerza suficiente, conseguir los objetivos. Por lo tanto, no se me puede criticar algo cuando yo no tenía la posibilidad real, la fuerza real, para que se me oyera, ¿no? Yo podía, en todo caso, hacer una observación a mi gobierno, que la hacía, pero no tenía esa fuerza con el respaldo institucional que da un gobierno, ¿no? Por lo tanto, este discurso del Partido Popular de querer señalarme a mí como el responsable de todos los males de la economía nacional, porque cuando se habla del desempleo, usted es el culpable del paro en España, y este tipo de cosas son chascarrillos que utiliza el Partido Popular en su forma de entender la política, pero que no tiene ninguna base. La realidad es que nosotros trabajamos por Ceuta y conforme vamos teniendo más posibilidades para llegar, más hacemos.
decía esto hace unos instantes, que Ceuta está estancada. Bueno, por Ceuta en estos años de gobierno del PP ha pasado mucho dinero, o se dice que ha pasado mucho dinero, porque algunos dicen también que no se nota ese dinero que ha pasado por Ceuta, salvo en el centro, en que sí, como usted reconocía, Vivas lo ha embellecido. Claro, por eso yo digo que nosotros vamos a ganar las elecciones, porque no se trata de lo que nosotros le digamos a los ceutíes, sino se trata de lo que los ceutíes ya saben. Los ceutíes saben que el dinero que llega a Ceuta es muy importante. Tenemos un presupuesto general solo de 250 millones de euros para una ciudad de 80.000 habitantes. Ya lo quisieran otras ciudades similares a nosotros tener un presupuesto general de la ciudad y manejar esa cantidad de dinero como nosotros. Es verdad que nosotros tenemos unas circunstancias especiales y excepcionales que otras ciudades no tienen, pero para eso también nos llegan fondos del Estado, nos llegan fondos de Europa, y al final vemos que todo ese dinero no se está invirtiendo bien, porque no está ni resolviendo los problemas para qué viene, ni dando esa proyección a futuro que nosotros demandamos. Y pongo un ejemplo claro. La barriada del Príncipe es la gran excusa del gobierno del Partido Popular para pedir dinero a Europa y para pedir dinero al Estado. Y ese dinero que llega con la excusa del Príncipe, luego no se revierte en el Príncipe. Esta es la mayor traición que este gobierno hace a esa barriada y al conjunto de la sociedad ceutí, porque si al Príncipe le va mal, a nosotros nos va mal. Y esto es algo que tenemos que ir de la mano. Por lo tanto, cuando uno pide dinero, tiene que emplear ese dinero para lo que lo ha pedido. Esto pasa en muchos casos. También está el control, ¿no?, de ese dinero. Quiero decir, ¿quién controla que ese dinero vaya o finalmente tenga ese fin? Claro, ahora mismo tienen, digamos, todas las posibilidades del mundo, ¿no? Tienen un gobierno del mismo color en Madrid que le va a permitir que hagan lo que ellos consideren oportuno. No tiene más recorrido este gobierno si no es montados o a lomo del discurso del miedo que vienen utilizando, como el que nosotros somos los que damos la estabilidad y la seguridad, no pueden ustedes votar a otro porque si no esto sería un caos, el PSOE es un partido irresponsable que tiene políticas y posturas muchas veces, no sé, como alejadas de la seguridad hacia Ceuta, y este tipo de discurso que venimos oyendo, que yo vengo oyendo desde hace muchísimos años, es lo que le ha servido al gobierno, al Partido Popular, para atenazar esos votos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día la gente está más cansada que temerosa, la gente está más indignada que miedo tienen, ¿no? Por lo tanto, ya le he dicho en alguna ocasión al señor Carreira, sobre todo, que es el que suele utilizar ese discurso con más asiduidad, que no vaya por ahí, que el miedo ya no les va a funcionar como hasta ahora. En esa conferencia autonómica, que era realmente el motivo de esta entrevista, usted hablaba de la necesidad de recuperar el gobierno transparente para Ceuta y la honestidad de la gestión pública. Quizás está relacionado, ¿no?, con ese dinero que usted dice que no se ha invertido bien. Sí, aquí hay ejemplos miles. Nosotros hacemos lo que entendemos que tenemos que hacer en oposición. Desde luego, aportar, contribuir, apoyar cuando la causa general es la de Ceuta, pero denunciamos con contundencia todo lo que vemos que nos parece alejado del interés general y de la honestidad. Lo denunciamos en los medios de comunicación a través vuestra, porque nos parece que es una forma de llegar a la ciudadanía inevitable. Por otra parte, lo denunciamos en el Pleno de la Asamblea, que es allí donde nos han dado la encomienda a los ciudadanos desde nuestra labor parlamentaria, pero lo denunciamos también ante la justicia, porque este último paso nos lo exige la ciudadanía. Oiga, pero si ustedes saben esto, ¿por qué no lo llevan al juzgado, ¿no? Es algo que siempre salta mucho a la luz, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en todos los casos que hemos tenido suficientes pruebas. Este es un gobierno que, por ejemplo, a las empresas amigas de sus consejeros, por relaciones familiares, le dan servicios sin ningún contrato. Y me refiero a Ecoceuta llevando los lodos de la estación depura de aguas residuales a la península, durante un año entero, sin contrato. Ya no es que se le haya dado por la cara a esa empresa, que pasa, y pasa mucho en Ceuta, sino que ni siquiera se ha sacado concurso. Se le ha dicho, usted, y ya está. Se compraron las bateas de los Reyes Magos, las carrozas, de la misma manera, con una llamada telefónica. Estamos ahora asistiendo al eterno perdón que pide el actual presidente por el caso Urbaser. Cuando empezaron diciendo que era mentira, luego dijeron que era una carracada, usted recuerda ese calificativo, sí, y finalmente tuvieron que reconocer que había esos pagos indebidos, pero eso sí, fue sin mala intención, sin mala fe, y pedimos perdón a los ceutíes. Mire, en el gobierno no se está para pedir perdón continuamente, se está para asumir responsabilidades, y la responsabilidad de un gobierno que despilfarra el dinero público, que no lo gestiona para el interés general, que lo pone al servicio de sus intereses particulares y de las personas en torno al gobierno, tiene que ser la de
la salida inmediata de la gestión de ese fondo, de esos dineros públicos, el dinero de todos los ceutíes, ¿no? Porque al final la sensación que tiene uno es que nos está metiendo la mano en los bolsillos y se lo está dando a quienes ellos quieren, sin ninguna otra cuestión, simplemente su criterio. Hablaba usted ahora de dinero, ¿no? De esa necesidad de orientar bien el gasto, y recuerdo yo que en las pasadas campañas autonómicas europeas, que fueron en mayo pasado, en 2014, bueno, pues el PSOE estaba muy atento a esa austeridad en la campaña, y no sé si en las próximas elecciones va a haber ese mismo sentido de la austeridad, y lo digo porque el acto precisamente de este fin de semana en Valencia no daba la sensación de ser especialmente austero, que me puedo estar equivocando, obviamente. Bueno, sí, realmente no querría decirle que se confunde, pero no fue una ostentación lo que hicimos en Valencia. De hecho, simplemente hubo, bueno, pues la escenografía típica de un acto de partido, ¿no? Para que se visualice dónde estamos y quiénes estamos allí, pero había muy poca escenografía. Yo recuerdo otros actos de unos años más atrás, cuando no estábamos golpeados por esta crisis económica y de alguna manera no estábamos en la conciencia, y fue un error antes, ¿no? No estábamos en esa conciencia de que teníamos que hacer las cosas de una manera, bueno, comedida. No, este acto ha sido en ese sentido muy austero, ¿no? Pero es verdad, nos tenemos que dar cita, tenemos que reunirnos en algún sitio y reunir, como se ha reunido, a todos los candidatos y candidatas a presidencias de gobierno de todas las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas, y ofrecer al mismo tiempo una posibilidad de diálogo con la ciudadanía que se quisiera acercar. Yo tuve la oportunidad de participar en el debate, porque así lo elegí, de las comunidades autónomas comprometidas con la transición económica. Sobre eso versó mi intervención, y allí asistieron bueno, muchísimas personas que pudieron estar oyéndome, ¿no? Y claro, buscar un sitio para que todo eso pueda suceder no es algo económicamente, digamos, barato, pero tampoco se hizo una ostentación. ¿Se cree usted que Ceuta despierta ese interés de las otras autonomías, por lo menos dentro del PSOE? Yo traigo la satisfacción de Valencia, primero, de que encontramos el apoyo de todos nuestros compañeros y compañeras. Desde luego del secretario general del partido, Pedro Sánchez, que ya me dijo que vendría a Ceuta en fechas próximas. Pero sobre todo comprobé con satisfacción el interés que despierta Ceuta fuera de nuestras fronteras, y, por ejemplo, personas de Valencia, valencianos especialmente, que se acercaron allí al acto a poder oír, ciudadanos que no tenían en principio ninguna vinculación desde la militancia con el partido, y estuvieron muy atentos y les interesó mucho mi intervención cuando hablaba de los problemas que tenemos en Ceuta, y me permití el lujo de decirles a todos y a cada uno de ellos y de ellas, les dije: os voy a pedir un favor, como final, ¿no?, de mi intervención, y digo que seáis cada uno de vosotros y vosotras embajadores de la realidad social de Ceuta. Y les expliqué desde luego que Ceuta no es un nido de yihadistas, Ceuta no es esa imagen que se está exportando fuera a través de algunos programas sensacionalistas. Me preocupaba mucho hacerlo y aprovechar esa oportunidad de que estaba fuera, que iba a tener un aforo suficientemente amplio para oírme y poder explicar todas estas cosas. Y cuando terminó el acto en sí, luego en el pasillo, ¿no?, digamos, en el post-acto, se acercaba mucha gente a interesarse y a decirme que efectivamente tenían esa conciencia de que Ceuta no es lo que se está transmitiendo. Claro, quizás esto demuestra esa necesidad de que Ceuta participe en los diferentes... Ceuta esté representada, ¿no?, participe en los diferentes foros que existen. Usted hablaba antes del Comité de las Regiones, que evidentemente en la Unión Europea pues sería muy interesante, pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, las sectoriales de educación, cultura, bueno, cuestiones en las que quizás no tenemos todas las competencias, ustedes las han reclamado, eso sí, por lo menos parcialmente, pero que sí sería interesante que se escuchara algo de Ceuta. En educación sería fundamental que tuviéramos coparticipación, o que pudiéramos tener capacidad de decisión a la hora de diseñar el currículum, a la hora de tomar decisiones, porque las estamos contextualizando, ¿no? Y por eso nosotros presentamos una proposición no de ley al Congreso de los Diputados para solicitar esa parte de competencia en materia de educación. Ya solo con que consigamos meter el debate en el Congreso sobre las competencias de educación en Ceuta es un éxito y una gran noticia, ¿no? El problema es que no sabemos qué va a hacer el Partido Popular. Aquí en Ceuta ya dijo que no, por lo tanto imaginamos que a nivel nacional volverá a decir que no. Pero luego tenemos que estar en todos los sitios. Y yo tengo grandes diferencias con el actual presidente, pero desde luego la defensa de Ceuta no será una de ellas. Ahora, al mismo tiempo tengo una gran crítica, y es que cuando ha empezado a salir esta imagen de Ceuta que nos hace daño, sobre todo en las pretensiones de desarrollo que tenemos, ¿no?, y que yo tengo para mi ciudad, se preocupó en los primeros días
de trasladarnos a los portavoces de los grupos con representación que era necesario una actuación conjunta. Pero parece que después de que fueran los desayunos de Televisión Española, que le entrevistaran allí, esa necesidad ha desaparecido. Con lo cual la reflexión es que al presidente actual no le interesaba la imagen de Ceuta, le interesaba su propia imagen como presidente. Y cuando ya estuvo en Televisión Española, en un medio nacional, en el ámbito nacional, se dio por satisfecho, porque ya nada más sabemos de esa iniciativa que parecía que estaba cogiendo fuerza, de que todos a una íbamos a dejar al lado nuestras diferencias partidistas para hacer una actuación en pos de la imagen de nuestra ciudad y en defensa también de la barriada del Príncipe, que está siendo muy machacada. Porque no es verdad que la barriada sea una barriada tampoco como se está calificando en muchos medios nacionales. Allí hay casi 14.000 personas, por lo tanto es más del 99% las personas que están queriendo convivir en paz y lo único que tienen, eso sí, son muchos problemas, pero por el abandono que este gobierno tiene. Tienen problemas de empleo, tienen problemas de vivienda, de equipamiento, pero no es un problema de seguridad. El propio presidente Vivas la definía como una barriada peligrosa en esa entrevista de Televisión Española. Me parece un desacierto total, pero parte del desconocimiento que este propio presidente tiene de la barriada. O sea, es un presidente totalmente alejado de la realidad social de su propia ciudad, en la que lleva más de casi 14 años dirigiendo sus designios, ¿no? Y no conoce la barriada del Príncipe. Mire, yo tengo la fortuna de tener amigos en la barriada y casi todos los fines de semana, y ellos lo pueden corroborar, subo para jugar a fútbol sala, solo para jugar a fútbol sala, y jamás he tenido ningún problema. Y he ido en distintos momentos, también, claro, en mi labor parlamentaria o como partido, haciendo campañas en muchas ocasiones, jamás hemos tenido ningún problema. Es verdad que allí concurren circunstancias desde el punto de vista de la seguridad que son muy delicadas y tenemos que apoyar a la fuerza y cuerpo de seguridad en su labor, pero decir que es una barriada peligrosa y por lo tanto extender la imagen de que todos los vecinos y las vecinas de la barriada son peligrosos, me parece un desacierto fruto del desconocimiento que el actual presidente tiene de la barriada. Pero insisto, esta labor la tenemos que hacer. Esta imagen de Ceuta la tenemos que revertir y tenemos que fortalecernos fuera de nuestras fronteras si queremos que venga capital privado a desarrollar la ciudad, si queremos que venga gente a invertir aquí, si queremos que vengan turistas a nuestra ciudad, y tenemos que hacerlo de manera conjunta. Ahora, si este presidente se ha dado por satisfecho por salir en un programa en el ámbito nacional, pues viene a demostrar lo que de alguna manera estoy queriendo transmitir, con hecho de que es un presidente que ya no da más de sí, no tiene más vida útil para esta ciudad. Pues terminamos esta entrevista, José Antonio Carracao. Antes de despedirme, quiero una última pregunta. Participaba este fin de semana en la conferencia autonómica, ¿será la última? ¿La siguiente será conferencia federal? Bueno, yo espero y deseo, ¿no? Estamos en un proyecto federal para nuestro país, yo tengo mucha ilusión en ello porque considero que en el momento en el que hiciéramos ese diseño de Estado federal, Ceuta partiría desde el kilómetro cero con el resto de territorios y por lo tanto podríamos superar algunas singularidades que ahora mismo tenemos por el hecho de ser una ciudad con estatuto de autonomía y a mí me encantaría que ese fuera una realidad para mi país porque el federalismo lo que hace es unir los pueblos, pero al mismo tiempo reconocerles sus singularidades, y eso me parece bueno. Hay muchos ejemplos de países muy patrióticos, como por ejemplo Estados Unidos, y es un Estado confederado, hay estados dentro del propio país, es federal, es Alemania, por lo tanto, este falso patriotismo que el Partido Popular quiere defender desde el sistema actual de manera peyorativa hacia el Estado federal, es eso, es un falso patriotismo. José Antonio Carracao, secretario general del PSOE de Ceuta, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos muy pronto aquí en Ceuta Televisión.